la exposición para hacer preguntas. Yo voy a continuar porque es largo el programa, pero me voy a detener hasta a las 8 para empezar un diálogo media hora. ¿Está bien? Sí, sí, 8:30, ¿no? O a las 8 terminábamos, perdón, ya no estoy entendiendo. O es como yo diga, me siento en el Olimpo, hablando de Olimpo. No, bueno, estar en el Olimpo, dice José Emilio Pacheco, es lo más incómodo que puede haber, porque al ponerse en la cúspide de una montaña, uno se convierte en eso, precisamente, en un desarmado crítico, claro, porque la posición de acá es muy segura. Entonces uno puede exponerse, más que criticar, uno puede criticar, pero el regreso de la crítica es brutal y acá no hay protección. ¿Me explico? Entonces no es tampoco un... Muy bien. ¿Qué significa cambio de paradigma? Y vamos terminando para dialogar. El cambio de paradigma o este uso del lenguaje, esta frase, ha sido tomada de la filosofía de la ciencia. En la filosofía de la ciencia se habla de paradigmas. Y un paradigma es un cambio absoluto del estado de cosas, del estado de un sistema, digamos, de creencias científicas y filosóficas. Un ejemplo, antes se consideraba que la Tierra era el centro del universo. Ahí estábamos en el geocentrismo. Y todos los científicos y todos los pensadores o todos los estudiosos de ese tiempo consideraban eso y planteaban sus tesis a partir de ese paradigma. La Tierra es el centro del universo. Llegó entonces la famosa revolución copernicana, ¿no? Bueno, empieza con Copérnico, termina con Galileo. Con esta revolución se mueve el paradigma y se dice, no, estamos equivocados. La Tierra no es el centro del universo. Pasamos del geocentrismo al heliocentrismo. En lugar de geotierra, en lugar que la Tierra sea el centro del universo, ahora es el helios, el Sol. Eso es un cambio de paradigma. Ya no podemos seguir pensando así, ahora vamos a pensar de este modo. La ciencia siempre va pasando de un paradigma a otro, en una idea de progreso científico, de búsqueda de la verdad, de búsqueda del desarrollo de la humanidad. Tomamos ese modelo o esa palabra, esa frase del paradigma para decir que en el derecho también ocurren cambios de paradigma. Por ejemplo, en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, en Inglaterra, se cambió el paradigma filosófico del derecho. Se instauró el positivismo jurídico. ¿Qué había antes del positivismo jurídico inglés? El justnaturalismo. La única forma de pensar el derecho era a uno de los diversos modelos del derecho natural. Había muchas concepciones, pero todas dentro del margen o de los márgenes del justnaturalismo. Bueno, un día se despertaron los ingleses con el movimiento filosófico empirista y con otras muchas influencias, y así como hubo un positivismo en la ciencia y un positivismo en la filosofía, dijeron autores como Jeremy Bentham o John Austin, su alumno, ahora vamos a diseñar un modelo científico, positivo, no metafísico ya, del derecho. Y ahí nace el positivismo jurídico, se cambió de paradigma. ¿Estamos cambiando de paradigma con los derechos humanos? Hay muchos autores que así lo sostienen. Y este cambio no empezó el 10 de junio, por el amor de Dios. Este cambio, si es que es un cambio de paradigma, habría empezado a final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la segunda posguerra, a partir, digamos, de que se mece la tierra o el mundo de la filosofía del derecho con los juicios de Nuremberg, con la reconstrucción del mundo e inclusive de la filosofía después de la barbarie en que consistió la guerra, se empieza a cuestionar el positivismo gravemente. Ustedes imagínense
a unos criminales de guerra nazis sentados en el banquillo de los acusados por unos jueces ad hoc, puestos estrictamente para eso, obviamente puestos por los vencedores, por los aliados, ¿no?, para juzgar a los criminales de guerra violando todas las garantías clásicas del positivismo. No retroactividad, principio de legalidad, división de poderes, etcétera. Y sin embargo nadie criticó a Nuremberg, se dijo aquí se hizo derecho, se hizo justicia con el derecho, se hizo justicia con el derecho, porque estos criminales nazis no merecían más que la condena. Pero entonces ahí se dejó de ser positivista, porque con el positivismo se dice, ese es un tribunal ad hoc, eso es inseguridad jurídica. Estas son leyes creadas posterior a los hechos juzgados, esto viola la certeza jurídica. De modo que no soportaría un test positivista. Sin embargo, a nadie le pareció incorrecto. Y desde ahí el diseño de las cortes internacionales, de la Corte Penal Internacional, de los tribunales internacionales, de los sistemas de protección de los derechos humanos, como el de nuestra región, de Costa Rica, nacieron a partir de esos cambios de pensamiento. Y por supuesto, la filosofía, los filósofos empezaron a pensar y a sentir el derecho de otro modo. Ahí nace este cambio de paradigma, este cambio de pensamiento, que es un cambio generacional. ¿En qué consiste el cambio? Lo vamos a ver detalladamente mañana. Voy a tratar de precisar cuál es el cambio. Hasta ahorita lo quiero dejar por ahí para precisar simplemente que si me preguntan mi opinión sobre si verdaderamente ocurrió un cambio de paradigma, yo creo que sí, a nivel filosófico, a nivel del pensamiento filosófico, sí está cambiando el paradigma. Los paradigmas tampoco cambian de la noche a la mañana, cambian gradualmente, pero cambian, acaban siendo otra cosa y cambian a distintas velocidades. No podemos comparar nuestra tradición de pensamiento jurídico o de filosofía del derecho con la de los Estados Unidos, por ejemplo, o con la de los países de Europa del Norte, o inclusive con la tradición española, que parece que nos hubiera rebasado por la izquierda, ¿no? Digo, por la derecha, y que después nosotros la estamos alcanzando y quizás rebasando. ¿A qué me refiero con esta metáfora? A que, bueno, que los españoles, que tuvieron una dictadura de 40 años con Franco, tenían verdaderamente un Estado de derecho, un Estado constitucional precario, ridículo junto al nuestro. No conocían ni a Kelsen, no lo conocían, no se daba Kelsen en las universidades españolas. Y resulta que en el 78, cuando se dan su constitución actual, surge el constitucionalismo y el nuevo pensamiento, el nuevo paradigma, con tal fuerza que hoy se coloca como uno de los más importantes del mundo. Y que nosotros, los que tenemos una tradición constitucional robusta, de amparo, de derechos sociales, etcétera, nos quedamos rebasados por los españoles y por los colombianos